Y después de la captura de Nicolás Maduro, ¿cuál es el panorama en Venezuela? Queremos conocer y estamos en directo justamente desde el lugar con un periodista venezolano, Isnardo Bravo, a quien le agradezco que nos pueda contar todo lo que está sucediendo a esta hora. ¿Qué repercusiones más hay? ¿Qué dice la gente? ¿Qué pasa en los mercados? El tema económico, por ejemplo. ¿Qué más se conoce a estos días ya que han pasado de la captura de Nicolás Maduro? Un placer saludarte. Toda Bolivia te escucha y te ve. Buenos días, bienvenido. Gracias, María. Gracias por este contacto para conocer de cerca lo que está ocurriendo en el país. Te puedo resumir que hay mucha incertidumbre y también hay una sensación agridulce entre los venezolanos porque todo pareciera indicar que el gobierno de los Estados Unidos se va a entender con la estructura que quedó en el país con Maduro fuera del juego. Eso hace que los venezolanos pues tengan esa sensación agridulce porque pensaban que podía generarse un cambio más profundo que esa estructura de poder que ha generado mucha presión en la gente, que ha generado un control sobre los medios de comunicación, que ha generado control sobre la ciudadanía, pudiera pasar, y eso no es así. Entonces el pueblo venezolano, la gente en las calles, ha optado por la prudencia. No hay ningún tipo de comentario ni de celebración sobre lo ocurrido. Las personas se están dedicando básicamente a pertrecharse de insumos, automercados, farmacias acá en Venezuela que son muy conocidas, que también distribuyen comida aparte de medicamentos. Quedaron prácticamente vacías el sábado, el mismo día del bombardeo, sobre todo en la tarde, que fue cuando la gente empezó a salir e hizo grandes colas o filas, como dicen en otros lugares, para poder adquirir los insumos. Colas de 4, 5, 6 horas algunas o en algunos casos. Igual está ocurriendo con las estaciones de servicio que poco a poco han ido restableciendo las labores y se han visto, sobre todo el fin de semana, muchas colas de vehículos para surtir la gasolina. En general, te puedo decir que ese es el ambiente acá en Venezuela. Ahora, con relación a la seguridad, ¿se han redoblado la misma? Ayer escuchábamos las declaraciones del ministro de Defensa, por ejemplo, referirse a que están más cohesionados que nunca, más unidos. ¿Qué pasa, por ejemplo, alrededor? Y el tema de seguridad va a ser importante de la vicepresidenta. ¿Y con qué cargo ahora ella se encuentra, por favor? Bueno, el Tribunal Supremo de Justicia ya determinó que ella va a asumir la presidencia de forma temporal. Lo hicieron bajo la figura de falta temporal y no falta absoluta. La Constitución contempla que si hay una falta absoluta se deben convocar elecciones en 30 días. La presidencia, la vicepresidenta asume, pero en 30 días hay que convocar elecciones. Evidentemente, pareciera muy obvio que Nicolás Maduro, al ser capturado por el gobierno de los Estados Unidos, no puede regresar a Venezuela, o por lo que estaríamos en presencia de una falta absoluta. Sin embargo, la interpretación del Tribunal Supremo fue otra. Apelaron a leer el artículo de la falta temporal y esto le permite a Delcy Rodríguez ser presidenta del país por 90 días, prorrogables a 90 días más, es decir, estamos hablando de 6 meses, y además, luego del vencimiento de ese periodo de 6 meses, es la Asamblea Nacional, que está en poder del sector oficial, quien decide si se mantiene la falta temporal y se extiende el periodo de la vicepresidenta como presidenta encargada o se declara la falta absoluta para luego organizar unas nuevas elecciones. Ese es el panorama desde el punto de vista jurídico que manejó el sector oficial, pero también hay que resaltar que si bien esto pareciera ser una estrategia solo del sector oficial, si nos damos cuenta de las conversaciones de Trump que supuestamente ha tenido con Delcy Rodríguez y de todo lo que está sucediendo en esta negociación que pareciera estar en curso, todo estaría en pleno acuerdo con el gobierno de los Estados Unidos. Es decir que por eso señalaba que hay un sinsabor en el venezolano de a pie que siente que en el fondo
no habrá un cambio como lo esperaba, sino que sencillamente los intereses de los Estados Unidos, que han quedado abiertamente claros, que son sobre el petróleo y el gas, pues están prelando por encima del deseo de muchos venezolanos. Isnardo, se está hablando mucho de traición. También se habla de gente infiltrada, ¿no? ¿Cómo es que este grupo especial de Estados Unidos sabía con precisión detalles de esta fortaleza, el fuerte, denominado así, de Nicolás Maduro? Una intervención que ha durado un poco más de 11 minutos y que ha logrado la captura de Nicolás Maduro. También estos factores son importantes para analizar lo que se dice al respecto en tu país sobre esto. Fíjate que una defensora de derechos humanos muy conocida en el país, Tamara Zuru, ella ha llevado los casos de Venezuela, ha sido muy activa en los casos de la Corte Penal Internacional contra la cúpula que gobierna, y ella señalaba que ya se habían generado una serie de detenciones, sobre todo en lo que se refiere al sistema de seguridad de Nicolás Maduro. Las personas responsables de la seguridad de Nicolás Maduro ya estarían detenidas. Esto no se ha podido confirmar, esta es una información que ella comenta, pero ella goza de cierta credibilidad en el país porque ha manejado información que luego se ha hecho pública y ha sido real. Entonces pareciera que sí está ocurriendo puertas adentro una investigación, porque no se comprende cómo el gobierno de Estados Unidos llegó con tal precisión y con tal facilidad a el lugar donde se encontraba Nicolás Maduro, que además estaba dentro del fuerte más importante del país, que es Fuerte Tiuna, donde también está la residencia del ministro de la Defensa y está básicamente el mayor poder militar de Venezuela. Entonces resulta muy capcioso que esto haya ocurrido de esa manera, y que si ciertamente el gobierno de Estados Unidos ha señalado que hubo cierta resistencia, sobre todo de agentes cubanos, que ya el gobierno de Cuba ha reconocido que por lo menos 32 de sus efectivos fallecieron en esa captura de Nicolás Maduro. Fíjate que se señala que hubo cierta resistencia, pero de ese grupo que ya se sabía que estaba formando parte del primer anillo de seguridad de Nicolás Maduro. ¿Pero esto se ha confirmado, estas bajas? ¿O hay imágenes, algo que lo refleje? Bueno, no hay imágenes, pero el gobierno de Cuba oficialmente ha admitido que 32 integrantes de las fuerzas de seguridad cubana que prestaban apoyo a Nicolás Maduro fallecieron. Eso es oficial por parte del gobierno de Cuba. Bien, cierro con esta consulta, por favor. ¿Tus compatriotas venezolanos, venezolanas, están volviendo a tu país? ¿Se han abierto otra vez las líneas aéreas? ¿Qué va a pasar con los migrantes que tenemos en diferentes puntos del mundo? Yo creo, esto es más una percepción no basada en estudios, números ni nada, sino siento que los venezolanos que salieron del país porque no estaban tranquilos y cómodos con la estructura de poder que se mantiene ahora, difícilmente podrán volver si no sienten que hay un verdadero cambio. Entonces yo creo que en principio la mayoría de los venezolanos no va a regresar como esperaba, porque no ha habido el cambio estructural que la mayoría pues, pensaba que podía ocurrir si se llegase a, o mejor dicho, si llegase a ocurrir lo que ocurrió. Pero la estructura de poder se mantiene. Creo que los venezolanos van a esperar qué más pasa. Marco Rubio ha hablado de 2-3 meses. Es más o menos el periodo de los 90 días de lo que habla la Constitución venezolana, pero definitivamente creo que los venezolanos que están fuera van a esperar, así como también los venezolanos que estamos dentro de Venezuela estamos a la espera, a la incertidumbre de saber cuál va a ser el desenlace real y final de esta situación. Isnardo Bravo, periodista venezolano, ha conversado con nosotros para contarnos cuál es el panorama de este país tras la captura de Nicolás Maduro, que hoy va a estar ante los tribunales de justicia en los Estados Unidos y se va a definir su situación legal. Te agradecemos mucho. Un abrazo hasta Venezuela. Que te vaya muy bien. Gracias. Gracias.